Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana, que estamos ya en la semana número 3 y vamos a ver los temas, los ciclos de la naturaleza y sus cambios, las propiedades de los elementos, metales, no metales y metaloides. Son los temas que vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase, no sin antes, obviamente, tomar en consideración los temas correspondientes a la tarea número 2 que ustedes ya tienen activadas en sus aulas virtuales. Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre vamos a iniciar presentando el documento correspondiente a su tarea. En pantalla ustedes ya pueden observar el documento correspondiente a su tarea. En pantalla tienen el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 1, los ciclos de la naturaleza y sus cambios desde el tema central. Vamos a ver el subtema número 3 con los temas por las propiedades de los elementos, los metales, los no metales y los metaloides. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3 para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que están ustedes en la libertad de investigar para poder aportar a su tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya saben lo que está remarcado de amarillo. ¿Qué es lo que dice en la hoja de trabajo? Realice la siguiente actividad. La primera, investiga cómo se produce la energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas de nuestro país. Tiene que ser una composición, una investigación bastante amplia, pues tenemos algunas hidroeléctricas, obviamente a nivel nacional. ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el proceso? Ustedes tienen que ir investigando una por una cuáles son las características de cada una de estas hidroeléctricas, cómo producen energía y cómo nos distribuyen a cada uno de nuestros lugares. La tarea número 2 dice, dibuja una brújula, ubica los 4 puntos cardinales, algo sumamente básico y fácil de hacer. Son las dos tareas que ustedes tienen planificadas para la presente semana. Recuerden que el trabajo debe ser presentado 100% a mano, no puede ser presentado en otro formato. Tiene que, en función de sus ideas, tienen que ser claras y ordenadas. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. A partir de esta tarea, ustedes tienen que desarrollar en la parte superior de su hojita, ustedes tienen que desarrollar la rotulación. Aquí tienen ustedes el esquema en el cual ustedes deben desarrollar. Entonces, aquí tenemos en el centro, bueno, en este caso, falta corregir, bueno, ustedes lo van a poner como unidad educativa Ebenecer, ya no es colegio de bachillerato, ahora es unidad educativa Ebenecer, el único cambio que va. Luego viene el nombre, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y también la semana a la que pertenece esta tarea. Y eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Dónde lo realizan esto? En la parte superior de su hoja. En la parte superior de su hoja, ahí es donde ustedes deben desarrollar esta rotulación y posteriormente, a continuación, ustedes desarrollan el contenido de su tarea, lo que está remarcado de amarillo, lo que les había mencionado anteriormente. Entonces, es todo lo que ustedes tienen que tomar en consideración. Una vez más, la recomendación, todo documento toda tarea es entregada a mano y luego tienen que hacer una captura o tomar una foto y eso subir a su aula virtual. O en su defecto, si tienen la posibilidad y el conocimiento necesario, pese a que ahora hoy en día no es nada difícil, transformar ese documento a un PDF que es mucho más seguro y eso subirlo a su aula virtual. En función de sus recomendaciones, deben revisar la gramática, la ortografía, la organización de ideas, los tiempos y parámetros establecidos para la entrega de esta tarea y obviamente la rúbrica de calificaciones que ustedes tienen aquí a continuación. Eso es tarea de ustedes que tienen que revisar. Y en la parte final de este proceso, de este documento, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema las propiedades y de los elementos metales, no metales y metaloides correspondientes a la semana número 3 de fecha 3 de marzo del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 3 de marzo. Ya se encontraba habilitada esta tarea. La fecha límite de entrega es el 17 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 20 de marzo del 2025. Estamos entrando ya casi a la recta final de esta primera unidad. Así es que ustedes tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de las actividades correspondientes a esta tarea.
Una vez que se les ha facilitado la información pertinente en función de la tarea, que es lo que tienen que hacer, vamos a continuación a desarrollar el tema correspondientes a su material de apoyo, que ustedes tienen en el material de apoyo. Y tenemos el tema central, los ciclos de la naturaleza y sus cambios, la ciencia en la vida, y vamos a ver las propiedades de los elementos. En la tabla periódica que habíamos visto anterior, las columnas tienen rótulos escritos en numerales romanos o con letras en mayúsculas A o B. Estos son los 18 grupos de elementos. Por ejemplo, el grupo séptimo A corresponde a los elementos conocidos como los halógenos o gases nobles. Perdón, como les había dicho, el séptimo A corresponde directamente a los halógenos. En función de los gases nobles corresponden a los elementos establecidos en el grupo 8A. También se conoce como gases inertes debido a que son poco reactivos. Y así sucesivamente ustedes pueden ir viendo en la tabla periódica que ya se les había dicho en la clase anterior, ahí tienen toda la información pertinente. En función de los metales, si analizas la tabla que habíamos visto en el material anterior, los metales se ubican en la región izquierda y central de la tabla periódica. Comprenden los elementos representativos, los metales o no metales de transición o grupo B, y los metales o elementos de transición interna o lantánidos y actánidos. El carácter metálico aumenta al descender en el grupo y en un periodo, de derecha a izquierda, de acuerdo a la posición de nuestra tabla periódica. En cuanto a las propiedades físicas que tienen cada uno de estos elementos, vamos a ver cuáles son. En este caso son buenos conductores de electricidad y calor. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando de los metales. Los metales, cuando hablamos de propiedades, primero son buenos conductores de electricidad y calor. ¿Qué es lo que pasa cuando meten un tomacorriente, dos alambres, por ejemplo, que están constituidos como metales, o cualquier elemento constituido por metal que conducen a la electricidad? Si nosotros vemos, por ejemplo, hay algunas casas que son construidas con zinc, que obviamente es metal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hace un sol bastante intenso, obviamente pasa el calor, ¿no es cierto? Son buenos conductores en función de calor. Entonces, por lo tanto, los metales son buenos conductores tanto de electricidad como de calor. Poseen brillo metálico, característico de los metales. Casi todos son sólidos a temperatura ambiente, son maleables y dúctiles, eso quiere decir que se pueden deformar, se pueden transformar en cualquier otro elemento. En función de los no metales, se encuentran localizados a la derecha y hacia arriba de la tabla periódica de los elementos, excepto el hidrógeno, que está representado con la letra H, que está en el grupo 1, pero se comporta como un no metal. Sus propiedades físicas, en este caso de los no metales, a diferencia de los metales, son malos conductores de electricidad y calor. Eso quiere decir que no pueden conducir ni calor ni tampoco electricidad. Sirven como aislantes térmicos. Eso quiere decir que no permiten que pase el calor. Pueden ser sólidos, pueden ser líquidos o también pueden ser gaseosos a temperatura ambiente. No poseen brillo metálico, es otra característica de los no metales, y no son dúctiles ni maleables, no se pueden transformar, no se pueden doblar, no se pueden hacer determinadas cosas en función de estos no metales. En función de los metaloides, no son dúctiles ni maleables, son elementos cuyas propiedades periódicas son intermedias, perdón, entre los metales y los no metales. Son conductores de un grado bastante menor que los metales. Muchos de los metaloides actúan como semiconductores. Los enlaces químicos de los compuestos es la fuerza que mantiene unidos a los átomos entre sí en este nivel de los metaloides. El enlace covalente, cuando hablamos de este tipo de elementos, es la unión que se forma entre dos no metales. Los átomos enlazados como comparten uno o más pares de electrones, los cuales son atraídos por los núcleos conectados con una intensidad similar, donde cada átomo aporta un electrón. Esa es la determinación de un enlace covalente que pueden estar presentes justamente dentro de esta categoría. Como les habíamos hablado dentro de la determinación de los temas
organizados para esta semana, vamos a hablar de la energía eléctrica, que obviamente sirve bastante dentro del desarrollo de las actividades de nuestros hogares, de nuestras fábricas, de nuestras ciudades. En todo lado está presente la electricidad. La electricidad es la energía que hace funcionar los electrodomésticos y provee luz. Facilito de recordar. Pero también se encuentra en fenómenos naturales, como por ejemplo los relámpagos, y ahí cómo se dan. Para entender la energía eléctrica debes adentrarte en la estructura de los átomos. Recuerda que los protones poseen una carga positiva y se hallan en el núcleo, y los electrones están en las órbitas y su carga es negativa. Entonces aquí ya tenemos un indicio de cómo se puede originar la energía eléctrica. Hablamos directamente desde el átomo, y hablamos desde dos puntos, hablamos desde los electrones y obviamente hablamos desde los protones. Esta diferencia de las cargas produce una fuerza de atracción que mantiene la estructura del átomo. Al contar con el mismo número de protones y de electrones, las cargas positivas equilibran las negativas, dando como resultado un átomo sin carga. Todos los objetos se encuentran constituidos por átomos y son eléctricamente neutros. Sin embargo, los electrones pueden moverse de un átomo a otro, dejando a estos objetos cargados positiva o negativamente. Esa es la función, cómo se desarrolla la energía. Si el objeto pierde electrones, su carga será positiva. Ojo con este dato. Si el objeto pierde electrones, su carga será positiva, pero al contrario, si el objeto gana electrones, su carga será negativa. Las cargas eléctricas pueden atraerse o repelerse. Esta situación está dada por las siguientes condiciones. Por ejemplo, cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Pues aquí tenemos otra de las características, pues por eso que, por ejemplo, cuando son cargas positivas, si nosotros vemos, hacemos un experimento, por ejemplo, con los imanes nomás. Si tenemos un grupo o dos imanes con cargas similares, estos se repelen, tratan de rehuir, ¿no es cierto? Si ustedes hagan este experimento, ustedes consiguen dos imanes y trata de las mismas características, del mismo nivel de electrones, obviamente estos se van a repeler, no se van a unir. Pero si consiguen los imanes, el uno con electrones positivos y el otro con negativos, automáticamente se van a atraer. En cuanto a la corriente eléctrica, para que los aparatos eléctricos funcionen, se requiere que sean activados por una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que viaja a través de un alambre conductor en una unidad de tiempo. El alambre está formado por muchos átomos que tienen el mismo número de electrones. Estos pueden saltar libremente desde un extremo hacia otro, produciendo un flujo, en este caso de energía. La cantidad de corriente que pasa por un conductor se conoce como intensidad de corriente eléctrica y se mide en amperios representados por la letra mayúscula A. La corriente se representa en dirección contraria al movimiento de los electrones, es decir, del polo positivo al polo negativo, mientras los electrones se dirigen del polo negativo hacia el polo positivo. Son las características en cuanto a estas estructuras, y para ello nosotros tenemos el siguiente diagrama en el cual podemos ver el flujo de electrones. Ambos podemos ver el flujo de electrones, el ion de cloro, tenemos un ion de sodio, y podemos ver el tránsito que hacen los electrolitos. Prácticamente es un proceso, este proceso de este diagrama que ustedes pueden observar aquí es la electrólisis, cómo se utiliza un líquido, un fluido, para que obviamente conduzca energía desde un polo hacia otro. Lo que genera es, se cierra prácticamente el circuito, si ustedes pueden observar. Y de esa manera, obviamente, se produce que la bombilla se enciende a través del agua, que es un buen conductor. En cuanto al electromagnetismo, en el año 800 a.C., los griegos encontraron piedras que eran capaces de atraer trozos de hierro. Hoy sabemos que estas piedras se componen de magnetita y son imanes naturales.
Los griegos también observaron que si se colocaban trozos de hierro cerca de un imán natural, adquirían las mismas propiedades, convirtiéndose así en imanes. Es una de las características y los fenómenos de la naturaleza. El campo magnético, por el contrario, es la forma en que se afecta el espacio cuando se coloca un imán. Se ha acordado que las líneas de campo magnético salen del polo norte e ingresan por el polo sur. En cuanto al electromagnetismo, igual que tiene nuestro planeta, vamos a ver cuáles son las características y que también tienen los determinados elementos. En 1820, Hans Horset diseñó una demostración en donde presentó experiencias que relacionaban el magnetismo con la corriente eléctrica, dando así origen al electromagnetismo. Años después se propuso que una corriente eléctrica produce un campo magnético. El experimento demostró que una brújula se comporta de manera diferente cuando se la expone a un imán con respecto a una corriente eléctrica producida al frotar una barra. La aguja de la brújula se orientó en sentido inverso a su polaridad y al invertir el imán, la brújula giró 180 grados. En cambio, al aproximar la barra de una brújula, se movía sin diferenciar los polos magnéticos. Este experimento demostró la relación entre la electricidad y también el proceso del magnetismo. La naturaleza del magnetismo está relacionada con la carga en movimiento. La fuerza magnética que experimenta una partícula cargada al pasar cerca de un campo magnético depende de la intensidad de este campo y de la velocidad de las partículas. Por lo tanto, cuanto mayor es la velocidad, mayor fuerza experimenta. Esta fuerza incluso puede tener la capacidad de desviar la trayectoria de ciertas partículas. Por lo tanto, la cantidad de energía eléctrica producida por un campo magnético es muy pequeña. Para que esto se desarrolle o se hace desarrollo, lo que se conoce como bobina en muchos de los aparatos que nosotros tenemos, incluso en nuestros hogares, en nuestros electrodomésticos, se ha desarrollado este componente que es la bobina, que es la encargada de desarrollar todo este proceso electromagnético. La bobina consiste en un alambre de cobre enrollado varias veces. Al pasar una corriente eléctrica por el alambre, se crea un campo magnético en el interior de la espiral. La dirección del magnético sigue la regla de la mano derecha, es decir, del polo positivo al polo negativo. Se utilizan bobinas para aumentar, por ejemplo, la sintonía en aparatos de radio, por ejemplo. Y obviamente hay bobinas de diferentes, por ejemplo, nuestra licuadora, obviamente está conformada por una bobina. Entonces, que es lo que le permite que gire a gran velocidad y obviamente licúe lo que ustedes vayan a colocar en el vaso. En relación al campo magnético terrestre, como les había dicho, los científicos creen que el magnetismo terrestre se debe a que el núcleo de nuestro planeta Tierra actúa como un imán gigantesco, y a que el núcleo y el manto existen en el estado semilíquido y están constituidos por hierro y otros elementos magnéticos. Estas condiciones permiten flujos de electrones que generan un campo magnético con polos orientados hacia los polos de nuestro planeta, lo que obviamente evita que nosotros obviamente salgamos disparados hacia el espacio creando este campo magnético y obviamente ya saben la teoría, todo lo que sube debe de bajar. El descubrimiento de los polos magnéticos de distinta polaridad dio origen, perdón, a la brújula. Una brújula es una aguja magnetizada que flota o se mueve en un medio adecuado. Lo interesante de esto es que no importa dónde se ubique este aparato, la aguja siempre apunta en la misma dirección. El fuerte campo magnético de la Tierra hace girar la brújula perdón, el fuerte campo magnético de la Tierra hace girar la aguja de la brújula. La punta de la aguja señala al polo norte magnético de la Tierra. El otro extremo señaló al polo sur magnético. Si bien ahora se puede determinar la posición de una persona en el mundo con mucha precisión usando un GPS, durante muchos siglos atrás los navegantes y exploradores usaron una brújula, la brújula mecánica normal, para encontrar direcciones y no perderse en sus viajes o travesías.
El uso de la brújula se ha ampliado para determinar y medir los rumbos cuando se va a marchar en una dirección específica y para calcular distancias de un terreno. Al contrario que el GPS, las brújulas no requieren batería, funcionan aún cuando hay muchas nubes o no existe una vista clara en el cielo. Hay que notar que los polos geográficos tienen una ubicación fija en cada extremo del eje de nuestro planeta Tierra, pero los polos magnéticos no se alinean con los polos geográficos. Por ejemplo, los polos norte magnético y geográficos están aproximadamente a 1800 kilómetros de distancia el uno del otro, es una de las características fundamentales. Y aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, en esta última parte, la brújula normal, la brújula mecánica. Obviamente que este tipo de brújula no utiliza ningún tipo de electricidad, la cual permite que ese desarrollo que se mueva de un lugar a otro. La brújula ha servido a viajeros y navegantes para orientarse desde la antigüedad, desde tiempos antiguos, obviamente utilizaron este tipo de aparatos y hasta la actualidad nosotros estamos utilizando. Determinados viajantes utilizan todavía este tipo de aparatos para no poder perderse, para no poder extraviarse o para evitar extraviarse y de esa manera, obviamente, completar los viajes que tienen. Es mucho más preciso o, por dicho de otra manera, más confiable que el famoso GPS electrónico que nosotros ya tenemos en nuestros teléfonos o en determinados aparatos individuales. Obviamente son una serie de actividades, obviamente que, si bien es cierto, le ha sistematizado este proceso, pero que en sí no son 100% confiables. Más confiables es la brújula tal como nosotros la conocemos desde su misma invención. Estos son los temas que nosotros hemos visto y hemos analizado dentro de las propiedades y de los elementos que también estaban constituidos dentro de la tabla periódica de elementos y que obviamente es uno de los temas bastante interesantes los cuales tenemos que saber las propiedades de los elementos. Cuando hablamos de propiedades, hablamos de características fundamentales que los hacen únicos y diferentes. Tenemos dentro de estos los metales, ya sabemos cuáles son las características o las cualidades, las propiedades de los metales, cuáles son las propiedades de los no metales y cuáles son los metaloides. Entonces hemos ido viendo, hemos ido analizando a breves rasgos lo que obviamente está constituido dentro de la tabla periódica de los elementos y también hemos visto la brújula como tal y en función de ello ustedes tienen los deberes que ustedes tienen planificadas para esta semana. Les recuerdo una vez más que sí, los deberes ustedes no me pueden responder sí, no o mandar dos líneas de respuesta y se acabó. Automáticamente, si yo les reviso eso, prácticamente ustedes tendrían cero. Sería como no haber entregado la tarea. Así es que tienen menos deberes, pero tienen la obligación de investigar y ampliar bastante los temas, obviamente, de respuesta que ustedes vayan a aportar a cada una de las preguntas o interrogantes que se les plantee en cada una de las tareas. Con esta recomendación, señores y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un excelente inicio de semana. Estamos todavía en vacaciones, pero obviamente ustedes ya tienen tareas habilitadas. Recuerden que en virtualidad no tenemos vacaciones y por ende ustedes tienen que estar pendientes de su aula virtual y cumplir con todos los deberes y obligaciones que tienen cada uno de ustedes. Señores y señores, una feliz tarde. Nos vemos en las siguientes horas.